A grabar. Ok, vamos a desglosar el tema de anualidades. Este mapita lo hemos visto muchas veces. Sabemos que todo lo que está, existen únicamente dos tipos de asegurador, ¿verdad? El gobierno y las privadas. Punto. Entonces, el gobierno da la parte de, vamos acá, da la parte de salud, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Esta es la parte de salud, que también la tenemos en la parte privada, ¿verdad? Sí. Esto lo hemos analizado muchas veces. Pero también tenemos la parte del seguro social, ¿correcto? ¿Qué pasa con la parte del seguro social? El seguro social provee tres beneficios, ¿sí? La discapacidad, que también la encontramos acá. La discapacidad, ¿qué beneficios da? Dinero. Dinero. Luego encontramos sobreviviente. Sobreviviente, ¿qué beneficios da? Dinero. Dinero, profe. Dinero. Lo mismo que el seguro de vida, ¿sí? Dinero. Sobreviviente quiere decir que es los que quedan vivos a la muerte del asegurado. Sí. Ujú. Entonces, lo mismo pasa con el seguro de vida. Todos estos son seguros de vida que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Pero luego tenemos el beneficio de jubilación. ¿Qué beneficio da la jubilación? Dinero. 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 Y nos topamos nuevamente con dinero. Entonces, esto es por la parte del gobierno. ¿Nos podemos jubilar por la parte privada? Sí. 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 Y aquí es donde encontramos las anualidades, ¿sí? La jubilación es por la parte del gobierno. Pero si esto no es suficiente, el gobierno dice, ok, si la jubilación no es suficiente, te invito, te animo para que puedas ceder una parte de tu cheque que va a ser deducible de impuestos, ¿verdad? Y es ahí donde entran Los los planes planes de de retiro. retiro. Pero tanto los planes de retiro como la jubilación está regulada, ¿sí? Aquí necesitamos, no podemos hacer más de 7 salarios de aporte, ¿verdad? La jubilación depende de los impuestos, mientras que las anualidades, yo aporto lo que puedo. Entonces ahí entra esa preguntita, ¿verdad? ¿Cuál de los siguientes planes de retiro no está restringido o limitado por el gobierno? Las anualidades. Las anualidades, ¿verdad? Y ojo, no es de que, yo tengo 100,000 dólares en efectivo ahí, cash, y los voy a meter. No, o sea, necesito demostrar de dónde viene, porque si no puede ser, de hecho, estaba libre anteriormente y eso era un refugio fiscal, ¿verdad? Pero más que eso, se había convertido en una lavandería, ¿no? Lavado de dinero. Entonces, ahí es donde entra la regulación. Pero aquí yo no tengo limitación. Si yo demuestro dónde vienen los ingresos, pues yo puedo aportar lo que quiera, ¿sí? Entonces, estos beneficios, tanto las anualidades, la jubilación, como los planes de retiro, son beneficios que tengo en Vida. vida, ¿sí? No Ujú. necesito morirme para acceder a estos beneficios. Entonces, veamos acá, ¿cuál es la función? Y esta es pregunta por default en el examen. ¿Cuál es el propósito de una anualidad? El Ya, riesgo de no vivir muchos años. Proteger contra el riesgo de vivir muchos Eso. años. correcto, aquí la tenemos. O sea, ¿cuál es el objetivo principal del seguro de vida? Proteger contra el riesgo de muerte. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la anualidad? Proteger contra el riesgo de vida. Vivir muchos años. Entonces, las anualidades son garantizadas, ¿sí? Las Sí. anualidades son fijas y son garantizadas, aunque ya vamos a ver las variables. Mm. Pero, a ver, alguien que me diga cuál es el único riesgo que tiene una anualidad fija, porque es garantizada. Pero ahí escucho La un... inflación. Gracias, Gustavo. Excelente. ¿Qué cosa, profe? La inflación, Mm. ¿sí? Ese es el único ¿Verdad? riesgo que tiene las anualidades. Tanto las anualidades como la jubilación o los planes de retiro pasa lo mismo, ¿verdad? Hoy en día una persona se jubila con X cantidad, pero de aquí a 20 años, 15 años, la Se inflación ha devaluó. aumentado y eso ya no alcanza para nada, ¿sí? Profesor, tengo una pregunta. Ujú. Sí, María. Y sí, por ejemplo, ¿puede haber una opción acerca de la inflación? ¿Se puede poner como una para eso? Sí, sí. Las aseguradoras tienen la opción, ¿verdad? De De proveer, ofrecer.
de ofrecer protección contra la inflación. Y eso tiene que ver con el COLA, ¿sí? Pero eso es Mm, opcional, ¿verdad, profe? Es opcional, ¿sí? Sí, Es con el opcional. cola. Y eso tiene que ver con el COLA. ¿Qué es el COLA? Que el que te protege contra la inflación. Ujú. Que es costos de la vida diaria, ¿verdad? Ajá, costo de la vida Costos de la diaria. vida, perdón, costos de la vida del Humana. ser humano, de la vida humana, Ajá. ¿sí? Costos de la vida humana. Es decir, que cuánto vale una persona es para calcular, ¿verdad? A lo largo de su vida, cuánto puede recibir y ahí es donde se va calculando, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con el COLA. Entonces, veamos. Para comprender las anualidades necesito primero comprender estos conceptos. Estos conceptos son clave. Son 4 puntos clave y de aquí parten las anualidades. Así de sencillo. ¿Qué son las anualidades? Entonces veamos. Son formas de proporcionar flujos de ingreso durante un periodo de tiempo garantizado. Cualquier pregunta que venga de anualidad, que solo diga anualidad o ingreso, etcétera, pero que no mencione Variable. variable, Es fijo. que no mencione riesgos, si no menciona nada de esto, es garantizado, es fijo. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, declarado simplemente una anualidad que se inicia con una suma de dinero que se pagará en cuotas durante un periodo de tiempo o hasta que el dinero se haya agotado. El importe mensual de la prestación que un pensionado, ojo, esta es una palabrita clave, voy a hacer un paréntesis acá, ¿sí? Las anualidades ustedes la pueden encontrar como anualidades, como pensión o como renta. Y lo sí, que dijo de ingreso, profe, también Un de flujo de identi- ingresos durante un periodo de tiempo garantizado, ¿sí? O sea, depende del contexto. Cuando hablamos de Ah, un flujo de ingresos, depende del contexto, ok, ¿sí? perfecto. Porque también yo puedo comprar un seguro de vida garantizado, ¿verdad? Para mi esposa, que le va a dar un flujo de ingresos si yo muero. Entonces, depende del contexto, ¿verdad? Pero cuando habla de pensionado, cuando habla de anualidad o cuando habla de una renta o renta vitalicia que viene mucho en el examen, ¿verdad? Esa palabrita, entonces se refiere a una anualidad, ¿verdad? Y dice aquí, se basa en factores tales como, entonces, ¿cómo se calcula una anualidad? Una anualidad, para ponerlo así de simple, déjenme salir acá. La anualidad, tenemos aquí, déjenme, tengo aquí los seguros, el seguro de vida. Tengo el seguro de vida y tengo Anualidad. ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el seguro de vida es contra el riesgo, el objetivo principal es contra el riesgo de Muerte. muerte. Pero, si ustedes se dan cuenta, el seguro de vida tiene beneficios también en vida. Ujú. Y el beneficio de muerte es el valor, nominal. Nominal. ¿verdad? Valor, lo vamos a poner aquí, nominal. Profesor, el aceleramiento por muerte, ese es el beneficio en vida del seguro de vida. Los beneficios acelerados de muerte es el valor nominal, pero se lo dan antes de la muerte, si la Ujú. persona queda con una enfermedad terminal. Correcto, Ujú. gracias. No sé si respondo a su pregunta, Carolina. Sí, profesor, Ok, muchas gracias. gracias, gracias. Muy bien. Entonces, el seguro de vida también tiene los beneficios del valor En En efectivo. 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 ¿Sí? Y el valor en efectivo básicamente es un beneficio que se obtiene en Vida. Vida. vida, ¿sí? Estos beneficios no tengo que morirme para acceder a esos beneficios. Y Ujú. estos beneficios del valor en efectivo es la acumulación de primas Prima nos Más interesa. intereses. más interés. Dicho de otro modo, la anualidad es lo que vemos acá, Ajá. Prima más interés igual. ¿sí? ¿Cómo se calcula la prima? Ok, una persona que dice, tiene 40 años y dice, quiero una anualidad que me pague, qué sé yo, eh, $3,000 a los 65 años por 20 años. Entonces, ¿qué es lo que el sistema va a hacer? Eso se conoce como autorización intrínseca. ¿Se recuerdan que lo hemos visto al inicio de clase? Sí. Entonces, yo arrojo toda la información al sistema. Si la persona tiene 40 años, vamos a suponer tiene 40 años, ¿verdad? Y se quiere jubilar a los 65 años,
quiere recibir, ¿verdad? Los beneficios. Entonces, y suponiendo que quiere recibir $3,000 por mes por 20 años. Esta es una anualidad Garantizado. vitalicia Fija, por 20 años, fija, ¿verdad? Por 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el sistema dice, ok, ¿vas a pagar por cuánto tiempo? por 20 años. Si tiene 40 años y quiere empezar a recibir a Ah, los 65, 25. 25. entonces significa que va a pagar por 25 años, ¿verdad? Entonces, para calcular el beneficio de una anualidad, básicamente es lo que vemos acá. Principio monto, tasa de interés la duración Y de el tiempo, tiempo. ¿verdad? Entonces, ¿cuánto, cuánto vamos a pagar por mes por la tasa de interés que está ganando Por por la cantidad de años. cuántos años, ¿verdad? Que en este caso serían, No, eso no escribe nada. Ay, ahora sí. ¿sí? Ujú. Entonces serían 25 años, cuánto va a pagar y qué porcentaje para que él reciba esta cantidad por 20 años, ¿sí? Profe, pero ese Entonces, cálculo no nos lo ponen a hacer en la prueba, ¿no? no, 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 no. No, Eso no. no, porque eso depende de muchos factores, o sea, por eso eso se conoce como autorización intrínseca. ¿Qué es eso? Nosotros no sabemos, no está expreso, no está detallado, pero nosotros le damos toda la información al sistema y el sistema nos arroja ese resultado. Por eso se llama autorización intrínseca, ¿verdad? Que con esa autorización nosotros le decimos al cliente, mira, tú tenías que pagar $300 mensuales, ¿sí? ¿Con qué autorización se la estoy dando? Porque el sistema esa información me provee. Eso es el intrínseco, ¿no, profe? Correcto. Ujú. Esa es autorización intrínseca, ¿verdad? Que no está expresa, no está detallada, pero nosotros no sacamos esa operación. Yo solo lo pongo acá para tema de ejemplo, que si la persona tiene 40 años y a los 65 años quiere empezar a recibir una anualidad de $3,000 mensuales por 20 años, quiere decir que al año $3,000 por 12, ¿cuánto es? A ver, vamos con los numeritos, si me ayudan, y así solo para que podamos comprender un poco Ah, más simple la Treinta y anualidad. seis, profe. 36.000. Ok, quiere decir que al año tendríamos $36,000 que recibiríamos por 20 años. Eso nos da un total de, si no me equivoco, $720,000. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Ok, eso quiere decir que por 20 años recibiríamos un total de $720,000. Es decir, que esta cantidad es la que necesitamos acumular en 25 años. Ahora, Profe, si y la per- ahí lo que uno va a pagar de prima mensual depende más bien de la edad, ¿no? depende de la edad y el interés. Por Ah, eso y el es, interés. entonces, porque por eso digo, aquí son 20 años porque le Ah, estoy el comprando a los cálculo ese 40. es para hallar la prima. Ajá, exacto. Entonces, Mm. imagínense que si una persona la compra a los 20 años, No, pues pues bueno, comprarla ahora, pero si una persona la compra a los 55 años y quiere recibir, pues, tiene 10 años para pagar. O sea, ¿se puede? Sí, pero la prima va a tener que ser más alta. Y más depende del alta. monto que quieras recibir Y también. todo depende del monto, ¿verdad? Aquí esta persona está comprando $3,000 por mes por 20 años. Entonces necesitamos acumular esta cantidad, Me quedan ¿verdad? 14, profe. ¿Cuánto iría a pagar? ¿Sí? Entonces, eso depende de muchos factores. Ahora, las anualidades dejan un interés muy atractivo. Ujú. Créame que es un producto muy interesante, ¿verdad? Pareciera lo mismo, bueno, tengo un seguro de vida, ¿verdad? Aquí y bueno, si igual aquí me va a generar un interés compuesto, sí, pero las tasas y los rendimientos acá funcionan aparentemente igual, pero el rendimiento que se tiene puede ser mucho mejor, ¿sí? Porque aquí no tenemos valor nominal, no tenemos beneficio de muerte, pero los beneficios de vida son mucho más atractivos, porque esa es su especialidad, proveer beneficios en vida, ¿sí? Entonces, veamos aquí. Entonces ya vimos qué es una anualidad. ¿Por qué se llama anualidad? Porque
esto que yo pago mensual, acá, Ujú. te calcula al año. Eso quiere decir que el interés compuesto es cuántas primas pago al año y al año me va a generar una tasa de interés, pongámosle un 7%, ¿verdad? Si este 7% me genera anual, significa que el siguiente año ese interés 7% se suma para generar más intereses. Eso se llama interés compuesto, ¿verdad? Entonces, esa es una maravilla. Ahora, por eso se llaman anuales. Yo el primer año ya tengo intereses. Sí, ya el primer año ya me generó beneficios la anualidad. Pero ¿será que lo puedo retirar? No, Sí, No, Lo los puedo dividendos retirar, sí. pero tengo una penalización. correcto, Yasmina, tengo una antes de los penalización. 59 años y medio, ¿verdad, profe? Correcto. Cualquier cantidad, así como esta persona, ¿verdad? La compró a los 40 años. Eso quiere decir que de los 40 a los 59 años y medio, Ujú. cualquier cantidad que retire no es capital, sino que la anualidad lo considera 100% interés. Y Interés. por lo tanto, pues todo lo que retire el 100% tiene que pagar impuestos Más el diez por Más ciento. el más 10%. el 10% de penalización. Ujú. ¿Sí? Mejor que ¿Por no lo qué? saque. Porque retiró antes de los 59 años y medio. Y esas son preguntitas de examen, ¿verdad? Sí, eso sale. Esas son preguntas de examen. Entonces, ya vimos que es una anualidad, pero una anualidad se compone de tres. Es decir, hay tres personas o tres personajes acá representados. Lo voy a explicar acá. Tenemos al Propietario. Propietario. el propietario. ¿Quién es el propietario? El que El que paga, compra la El dueño de la ¿verdad? póliza. El que paga y el que tiene derechos, ¿verdad? Ujú, ¿Quiere, Naira? Derecho legal. ujú. Ahora, está el segundo, que es una pregunta de examen. Sensualista. Sensualista. El que Correcto. recibe. Recuérdense que esta estamos hablando de anualidad y la anualidad es para proporcionar beneficios en vida. ¿Cómo sería la pregunta del sensualista? No sé si a eso se refiere. Acá me dice Virginia. Bueno, de hecho, viene una pregunta que viene mucho que dice, ¿cómo se llama la persona que recibe los beneficios de una anualidad? Sensualista. Sensualista. Sensualista es el que recibe El dinero. Los El beneficios. beneficio. las anualidades, ¿verdad? Ujú. Este se conoce como sensualista. Entonces, pregunto, voy a poner aquí el ejemplo. Aquí tengo al señor A, Aarón. Aarón, bueno, aquí Ujú. tengo a Aarón, ¿verdad? Ya que dijeron ahí. Bueno, yo compro la anualidad, ¿verdad? Pero, ¿será que yo estoy obligado a ser también el sensualista? Claro, No, No claro. necesariamente. Pero sí puede ser sensualista. Claro, ¿puedo ser? Sí, pero no es Pero no es obligado. obligado, exacto, pero sí correcto. puede ser. Entonces, yo vengo y yo voy a comprar dos anualidades, ¿sí? Voy a comprar dos anualidades. Una anualidad para Aarón Ujú, y voy a comprar una para mi esposa, ella es linda, ¿verdad? ujú. Por separado. Yo la compro por Claro. separado. Sí, porque la compré para cada uno. Oh. Ujú, Entonces, el objetivo es que tanto ella como yo recibamos a la edad de 65. Ojo, yo puedo empezar después de los 50 años y medio, pero ujú. ustedes van a encontrar mucho el numerito 65 años, ¿sí? Ok. Ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a suponer que cada uno de nosotros queremos recibir una anualidad de $3,000. Entonces, ¿quién es el propietario? Aarón. 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 ¿Quiénes son los sensualistas? La Aarón Aarón y y Linda. Linda. Es decir, aquí hay dos sensualistas. Entonces, el sensualista es la persona que recibe el beneficio de anualidad. Entonces dijimos que van a ser $3,000 por 20 años garantizados, ¿verdad? sí. Ujú, ¿Se recuerdan el ejemplo anterior que dijimos promedio de 20 años? ujú. Entonces,
y lo vamos a empezar a recibir a partir de los 65 65. años. Entonces, la prima que yo voy a pagar, acá, que voy a pagar, va a depender mucho de las De la edades edad. de cada uno. Entonces, no es de que yo tenga que calcular, ¿y cómo calculo si él tiene una edad y ella tiene otra edad? Bueno, no. Nosotros damos toda la información al sistema y el sistema nos va El a intrínseco. proveer la autorización intrínseca. Yo sé que esa pregunta va a estar buena, ¿verdad? Ujú. Porque ya la sabemos. Gustavo, tengo la manita levantada. Sí, profesor. ¿También se puede llamar anualidad conjunta cuando los dos la pagan? Sí, ahorita voy a llegar ahí, Gustavo, ¿sí? Gracias. Esa es una anualidad conjunta, ¿verdad? Y completa o conjunta dos tercios, conjunta medio Ajá, sobre. exacto. ¿Sí? Correcto, Gustavo. Ahorita no me quiero meter todavía ahí porque no los quiero confundir, ¿sí? Pero ahorita vamos a ir para allá. Carolina, tengo la manita levantada. Sí, profesor, cuando usted dijo el sistema nos va a dar más o menos el monto, ¿vamos a tener una plataforma para sacar el cálculo de la prima? Siempre, ujú, siempre. O sea, todo, Ah, cualquier seguro con cualquier empresa que nosotros trabajemos, ¿verdad? Cualquiera que sea el proveedor, tenemos acceso a un sistema. Ese sistema nosotros pedimos toda la información porque, ojo, la pregunta de examen, ¿cuál es la responsabilidad principal de la gente? Dos cosas. Llenar bien la Ayudar, solicitud Y y correcto, cobrar la recibir la prima. prima. cobrar la y prima. Punto. cobrar la Esa es prima. nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el agente en el proceso de solicitud? Pregunta de examen. Clasificación de riesgo. Correcto, Yasmina. Ayudamos a clasificar el riesgo. No clasificamos nosotros, no, pero ayudamos en base a la información que le damos al sistema, ¿verdad? Entonces, eso se llama autorización intrínseca. ¿Por qué? Porque yo vengo y le pregunto a la persona, ok, edades, tanto, ¿verdad? Porque para yo saber cuánto va a pagar el propietario, necesito la información de quién? De los Del, sensualistas. ajá. El propietario solo la va a pagar, él es el dueño, pero a mí lo que me interesa saber es la información del sensualista. ¿Qué edades tienen? ¿Verdad? ¿A qué edad quieren recibir? ¿Cuánto quieren recibir? ¿Y por cuánto tiempo? Entonces vengo y pongo toda la información y en base a eso el sistema me va a arrojar un dato, ¿verdad? Ya el sistema se encarga de hacer toda la operación, se encarga de hacer los cálculos de interés compuesto, etcétera, etcétera, para darme un total. Entonces, viene aquí el sensualista, cualquiera de los dos, ¿verdad? Vamos a suponer que yo llego a los 65 y me empiezan a pagar mis $3,000, pero Linda todavía no ha llegado a los 65, entonces pues, toca seguir pagando la anualidad de ella, porque ella no ha llegado. Es lo mismo que la jubilación, ¿verdad? Está la pareja de esposos, uno llegó a los 65 y se jubila, pero el otro todavía no ha llegado, todavía tiene que pagar sus impuestos, ¿me explico? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Viene aquí Aarón y empieza a recibir $3,000 mensuales por 20 años. Pero vamos a suponer que lleva recibiendo 12 años sus beneficios y muere, pero la anualidad la pagó por 20 años y muere. Es aquí donde entra el tercero, ¿verdad? Que se El llama beneficiario. El beneficiario. el beneficiario. El beneficiario entonces, si Aarón muere, solo recibió 12 años, quiere decir que 8 años no se los pagaron. Entonces, esos 8 años se los van a pagar, 8 años, ¿verdad? Si Aarón solo recibió 12 años, la anualidad, entonces los 8 años que no le pagaron se los van a dar al beneficiario. Y en mis beneficiarios, pregunto, ¿será que yo puedo tener a Linda como beneficiaria? No. Claro que sí. Sí. ¿Por qué? O Porque, sea, pero no es que yo vi en una clase, profe, que el beneficiario no puede ser el sensualista. No, creo que es el El propietario. sensual el beneficiario, ojo, El yo, propietario es el que no puede ser o sea, beneficiario. yo Aarón, no si soy, puede. ojo, ojo, ¿sí? Yo Aarón, yo soy sensualista, yo no puedo ser beneficiario de mi anualidad, Ah, esto era lo que yo me ¿sí? estaba Ahora, voy a imaginando, poner aquí el claro, de mi ejemplo. anualidad, exacto. Aquí está Aarón Ujú. como beneficiario de, Li- Linda.
Si ella muere y lo que no le pagaron, me lo van a pagar de contado de un cheque, me lo van a dar a mí o a mis Sí, hijos, ¿sí? Aquí puede ser cualquiera, ¿sí? Cualquiera puede ser beneficiario, pero Linda no puede ser sensualista ni beneficiaria a la vez. exacto. Linda no puede ¿No? ser sensualista y al mismo tiempo beneficiaria de ella. De Eso. ella, correcto, Ujú. ¿sí? Aarón, aquí, bueno, yo vengo y pongo a Linda aquí, Y Linda ahí y a mis sí. hijos, ¿verdad? Como beneficiarios. Entonces, estos 8 años se los van a pagar a ellos porque están vivos y se los van a pagar a ellos. No sé si me doy a Sí, entender sí, sí, acá. bien, Ujú. profe, bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta a alguien ahí? Entonces, miren, vuelvo y repito. ¿Quién es el propietario? Dice aquí, el que compra y el que Y paga las paga. ¿Y qué primas y que paga? tiene derechos sobre la anualidad. Profe, A ver, Lionel, ¿verdad? por favor, puede volverla al cuadro que hizo, por favor. Este. Al que estaba trabajando, están los beneficiarios y el sensualista y todo. A Usted dice este cuadro. que Ujú. no entendí el tema del momento en que muere el Aarón. sensualista, sí. Esos Ok, 12 años, yo compré esos una 12 años anualidad. fueron los 12 años que pagó Aarón de los 20 años, pagó 12. Y se Porque murió. la aseguradora me pagó, me lleva pagando 12 años. Yo muero, entonces Ah, quedaron ok, 8 años. ya. O Ujú. sea, estamos hablando de que ya cumplió el tiempo para disfrutar de la Correcto. anualidad. Por eso estamos hablando del sensualista, ¿verdad? Ah, ok, ya. Porque el periodo, este se llama periodo de acumulación, ¿sí? El periodo de acumulación es donde se pagan las primas y aquí es donde yo estoy pagando. Pero Claro, cuando ya pasamos a la parte del sensualista, el sensualista lo que va a hacer es recibir, tiene beneficio. ¿verdad? No sé si me doy a entender o si respondo a la pregunta. Sí, 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 sí. Basta que estaba viendo que, o sea, ahora sí entiendo porque ahora sé que el sensualista ya está recibiendo el beneficio. Lo recibió por 12 años, faltaron 8 años por recibir. En este caso se le da esos 8 años al beneficiario, ¿cierto? Correcto, ¿sí? Entonces los 8 años que no le pagaron, que murió, se los van a dar a los beneficiarios. Ahí es donde entra el papel del beneficiario. Ajá, profe, y una pregunta. ¿Y si el que paga la prima, ¿verdad? También es sensualista y muere a los 12 años y no llega a los 20 para terminarla de pagar? Ok, ya sea que se siga acumulando o suponiendo que la persona que la está pagando no terminó de pagarla, a eso se Ujú. refiere. Entonces, ya sea que el sensualista continúe pagándolo porque pues le interesa El que o queda simplemente se queda hasta donde congelado. está y se sigue acumulando el interés compuesto de lo que está. Ok, Entonces, al finalizar el periodo, lo que se va a recibir es una cantidad menor, menor. Sí, porque acumula menos. porque se Exacto. acumuló menos, correcto, ¿sí? Porque al final todo se está acumulando. Por eso que la anualidad, si yo puedo inyectarle un poco más, pues, le inyecto Mejor. más capital, ¿verdad? Eso va a aumentar también los beneficios, ¿sí? Y si Pero bueno, muere el sensualista antes de antes de los 65 años, como en este ejemplo, eh, eso quiere decir que no acumuló los 20 años completos. Entonces, en ese caso, si la persona, el beneficiario, decide retirar el dinero antes de los 59,5 años, le aplican igual tax más 10%. Ujú. el 10% no, o sea, si ya el sensualista ya está recibiendo aquí y la persona decide, le paga el beneficio al beneficiario, usted, no sé si se refiere si muere el pagador. Exacto, exacto, si muere. Ok, si muere el pagador y la persona, el sensualista, no ha llegado a la edad, entonces sí tiene que pagar el impuesto porque se está retirando anticipadamente, Ujú. ¿verdad? O sea, cuando hablamos de recibir el beneficio antes de los 59 años y medio, se refiere al sensualista. ¿Y el beneficiario? El Cuando se beneficiario, muere el sensualista. cuando muera el sensualista, el beneficiario va a recibir un solo pago, un solo cheque, pero el beneficiario solo es el que recibe, Ok. ¿verdad? No sé si respondo la Sí, pregunta. me quedó claro, me quedó claro. Gracias, solo deme un segundito que me habían escrito, creo que algunos me están escribiendo que tenían problema con el código.
No sé si yo lo... Muy bien. Entonces voy de nuevo para acá. Entonces dijimos, el propietario es el individuo que compra la unidad y que paga la prima y tiene derechos de propiedad. Luego, el segundo entra el sensualista. El sensualista es el que viene a cobrar, ¿verdad? Viene y recibe su beneficio. Dice aquí una persona en la que esperanza de vida afectará la anualidad y es también la persona que recibe los beneficios. Ojo, siempre vean el contexto porque ustedes pueda que en alguna pregunta no diga sensualista. En algunos casos también ustedes van a encontrar el término rentista. No sé si alguien lo ha visto, ¿sí? Sí. Puede decir rentista, puede decir sensualista o puede decir beneficiario. Ay, el beneficiario no es el que recibe. Ojo, siempre veamos el contexto de la pregunta, ¿verdad? Si está hablando del que recibe los beneficios de la anualidad, pero se refiere a un beneficiario y ahorita lo vamos a ver cómo Sí, a mí me podría venir. salió que cómo se llamaba el que recibía los beneficios en una anualidad. Ujú, correcto. Sí, pero a veces las traducciones vienen como beneficiario y no dice sensualista. Entonces siempre hay que ver el contexto. Pero normalmente el término es sensualista, ¿sí? Que se conoce también como el annuality, ¿verdad? En inglés pues, se le conoce como el annuality o el que recibe la anualidad. Entonces, veamos aquí. Están los dos periodos, ¿verdad? El periodo de acumulación, que es el periodo donde toca pagar. Aquí es donde está el propietario pagando. Luego viene el periodo de anualidad, que es cuando llega el momento de la cosecha, Ujú. ¿verdad? Aquí es siembra, aquí estamos sembrando y aquí empezamos a cosechar lo que sembramos. Es decir, esto se conoce como el periodo de liquidación. ¿Se recuerdan que vimos esta palabrita liquidación? Sí. Cada vez que Que ustedes vean que liquidación, pagan. es que la empresa Liquidación tiene que que van a pagar, pagar. ¿sí? Correcto. Y es el o periodo de anualización o periodo de pago de salida, ¿verdad? Este es el momento en el que el dinero que ha acumulado durante el periodo de acumulación se hace efectivo en forma de pagos. Ojo, aquí dice al beneficiario, no dice sensualista, pero miren el contexto a quién se refiere, Al sensualista. al sensualista. No lo cambio porque sí me interesa que veamos siempre el contexto, porque yo lo puedo cambiar y corregirlo, pero el problema es que en el examen podemos encontrar este término también y, ay, ¿y en qué momento murió el sensualista, ¿no? Entonces, no, se refiere al sensualista, pero es temas de traducción. Entonces, veamos, ahorita ya vimos la estructura. Ahora veamos el financiamiento. ¿Cómo se pagan las anualidades? Las anualidades se pueden pagar de tres formas. Voy a ponerlo acá. La primera, prima Única. única Sí, suma global. inmediata, ¿sí? Prima única inmediata. La dos sería prima única diferida. Y la tres sería prima flexible diferida. ¿Cómo funciona esto? El término diferido, ¿qué significa? Posterior. ¿A En cuotas? partes, A cuotas, correcto, ¿sí? En pagos. Entonces, prima única inmediata. ¿Cuál es la prima única inmediata? Dice aquí, dice pago de suma singular. Una anualidad que se paga en un solo pago se conoce como suma global o pago singular, ¿verdad? Singular viene de Uno Uno. solo. uno, ¿verdad? Entonces, y las otras son a cuotas, como ustedes lo dijeron, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo. Entonces, depende cómo pague la anualidad y por ahí ustedes podrían ver esa pregunta. Según cómo se pague la anualidad, va a afectar, y vienen cuatro opciones. ¿Qué es lo que va a afectar cuando se pague la anualidad? Los intereses,
vienen, no me recuerdo, vienen otras opciones y dentro de una dice cuándo empiezan los ingresos. Eso. Entonces, correcto, ¿sí? Depende cómo nosotros paguemos la anualidad y de eso depende cuándo comienza a generar beneficios. Entonces, prima única inmediata. Vamos a suponer, aquí voy a poner de 65 años. ¿Por qué se pone de ejemplo los 65 años? No es ciencia, no es nada tecnicismo, pero lo ponen mucho en el examen porque es la edad promedio en que una persona se retira, ¿sí? Entonces, cuando la persona se jubila, pues ya no quiere tener cargas económicas y por el contrario quiere recibir sus beneficios, ¿verdad? Entonces se pone como promedio los 65 años, pero sabemos que la anualidad se puede empezar a recibir sin la penalización después de los 59 años y medio. Entonces, vamos a suponer que las tres son la misma anualidad, es decir, que las tres van a proporcionar beneficios por 20 años, ¿sí? Es decir, de los 65 hasta los 85 años. Lo mismo acá, ¿verdad? 85 y 85 años. Ahora, esta anualidad, lo voy a cambiar acá de color si quieren para que lo veamos diferente. Esta anualidad se paga con un solo pago, ¿verdad? Aquí, vamos a suponer que aquí la persona pagó, qué sé yo, a $30,000 o $50,000, ¿sí? Vamos a poner $50,000. Esto fue un solo pago y ya no vuelve a pagar. Entonces, como es prima única inmediata y la pagó en un solo pago, este color está muy encendido, ¿no? Azul, profe, azul. Sí, está como muy fuerte acá. Pero si la pagó en un solo pago, aquí vamos a suponer que aquí pagó de entrada $50,000, un pago. Entonces, ¿cuándo empieza a generar beneficios esta anualidad? A los 30 días. Correcto, a Ujú. los 30 días. días. Entonces, ¿por qué? Porque pagó 50,000. Ahora, cuando dice anualidad de prima única diferida, ¿a qué se refiere? Porque aquí dice prima única inmediata. O sea, es que estos $50,000 los pagué inmediato. Es que prima única diferida debe ser una prima fija Por un que por tiempo. cuota. Prima única, que es lo que pasa que cuando decimos prima única diferida, es lo mismo que con un seguro de vida. ¿Qué prima es más baja? ¿Mensual, trimestral, semestral, anual o prima única? Anual. Ah, eso se paga anual, profe. Ok, vean, en los seguros de vida, si yo la pago de contado va a ser mucho más bajo, ¿sí? Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque siempre se calcula como la prima global, Ujú. no lo que estoy pagando mensual. Entonces, cuando hablamos de prima única diferida, igual se calcula como una sola prima, pero como no tengo el dinero para pagarlo de contado, pues entonces, si tiene 40 años la persona, va a tener que pagarlo por, si aquí están los 65, por 25 años, ¿verdad? Ujú. Tiene que pagar por 25 años. Entonces, y la prima va a ser fija. Por eso se llama prima única diferida. Diferente. Pero por mensual, profe. Claro, la persona Ok. aquí va a pagar mensual, ¿sí? Exacto, que la Solo prima que, es fija, no se porque la mueve. prima Por es eso. fija, por eso se llama prima única diferida. Y cuando hablamos prima flexible diferida, quiere decir que si la persona tiene 40 años, entonces tiene este periodo para pagar que son 25 25 años. años. Pero como es
flexible, la prima no es fija, no es recta, nivelada, entonces quiere decir que la prima va a ser así, ¿no? Pago más o menos mensualmente. ¿Sí? Montos diferentes, profesor. Montos diferentes. ¿Eso qué va a pasar? Que cuando llegue el periodo de Anualiza. anualización, no se sabe cuánto va a recibir. ¿Por qué? Porque pueda que haya pagado más o pueda que haya pagado menos que estas otras, pero de repente pagó más, entonces puede recibir más. ¿Por qué? Porque a mayor capital, más intereses. No, profe, yo pensé que era flexible, pero que tenía que a los 25 años pagar lo mismo que pagaba el de la Exacto. prima nivelado. Ok, es flexible, pero flexible quiere decir que puede hacer aportes y que puede variar. ¿Se recuerdan con la póliza de vida ajustable? Sí, claro, profe, ¿Verdad? La de perfecto. vida ajustable que puedo pagar diferentes primas, O sea, que ¿verdad? yo puedo pagar este mes 100 y el otro mes puedo pagar 50 porque no llego a 100. Correcto. Y el Por otro eso mes de arriba puedo poner 150. Y así voy. correcto. Entonces, pero los beneficios que voy a recibir acá, yo quiero recibir, o sea, cuando hablamos acá de los beneficios van a ser igual por 20 años, pero aquí va a ser incierto lo que voy a recibir mensual, porque todo va a depender de cuánto acumulé, Mm. ¿sí? Pero estos beneficios de acá, suponiendo que todas estas me dan un 7%, ¿verdad? 7%, esta misma me puede dar un 7%, o sea, es garantizada. Lo único que pues yo estoy pagando más, menos, pero lo que acumule me está dando la misma tasa de interés, ¿sí? Entonces, ya es cuando llego acá lo que voy a recibir, pero sigue siendo garantizado. Mire lo que dice aquí. Las anualidades inmediatas, ojo que esa es pregunta de examen. ¿Una anualidad inmediata comienza a generar ingresos a partir de cuánto tiempo? 30 días. Los primeros 30 días. Este tipo de anualidad generalmente se llama anualidad de prima única inmediata, es única, no pago más. Luego Porque lo encontramos pago las todo otras al dos. cash, ¿no, profesor? Eso Correcto, significa. Ah, bueno. pago de un solo, ¿verdad? Cash, por eso es un solo pago, pago de contado. Y obviamente, ¿cuál de las siguientes anualidades acumula valor en efectivo más rápido? La, Ah, es una- la suma, la prima única. La prima La única. inmediata, única. Ajá. Prima única inmediata, ¿sí? Porque, pues, recuérdense que el interés se va a acumular más rápido. Siempre es así. Entonces, las anualidades diferidas. Comenzará a proporcionar pagos de ingresos después del primer Año. Ay, año. ¿Por qué? Porque vienen de anual. Pero no significa que ya el primer año retiro. No. ¿Por qué? Porque lo que retire es 100% interés y tengo que pagar impuestos más penalización, ¿verdad? Entonces, las anualidades diferidas son usualmente compradas ya sea en un pago global, conocido como prima única diferida. Dice como pago global, es como que me calcularon el tiempo que voy a pagar. Entonces se calcula el pago global y se hace pedacitos. Por eso es diferida. O pagos mensuales, conocido como anualidad de prima flexible diferida. ¿Verdad? Que esta es flexible. Es lo mismo que un seguro de vida ajustable. Tengo la flexibilidad de acumular diferentes cantidades. ¿Ok? Entonces, Profe, ujú, pero ya va. El pago único, que fue el que usted puso en el otro cuadrito, sale suma global y ya me olvido de pagar. ¿Cuál es la diferencia de esa con la... Ah, esta. esta prima única, o sea que nada más hay dos, entonces. La suma global es la inmediata. Y Ajá. está la prima única diferida y la... Ya. Ujú, Ya entendí, correcto. profe, ya. Solo que, obviamente, ¿cuál es más costosa de entre La estas dos? diferida. La la diferida, de- ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí pago 50,000, pero aquí me van a decir, mira, tienes que pagar por 25 años, tienes que pagar $500. Voy a poner un ejemplo, Claro. ¿sí? Eso quiere Ujú. decir que me va a tocar, si yo acumulo todo lo que pagué en los 25 años de primas, es posible que en vez de que sean $50,000, sean, qué sé yo, $80,000, ¿verdad? No Ujú. sé cuánto da, pero bueno, vamos a hacer un cálculo de que al final siempre va a ser más costosa esta. En cambio, esta va a ser más baja y los intereses que me van a generar Más alto. garantizada. ujú, son fijos, ¿sí? O sea, acumula más rápido intereses.
Entonces, vimos aquí ya cómo se pagan. Entonces ya vimos la estructura. Está el propietario, el censualista y el beneficiario. Luego tenemos la estructura. ¿Cómo la vamos a pagar? Ya la pagué. ¿Qué viene ahora? La liquidación. Ujú. Cobrar. Dice aquí, me pregunta, vamos a ver. Ok, ok, gracias Eliana ahí por su mensaje. Ahí lo voy a ver en un momentito. Sí, Lionel dice, profe, ¿y si deja de pagar, qué pasa? Ok, pasa lo mismo que decía. Vamos a suponer que la persona, el dueño acá, tenía que pagar por 25 años, pero solo pagó 15 años, ¿verdad? Y murió. Entonces, el sensualista, lo que va a pasar es que los 15 años que pagó más los intereses se van a diferir, ¿verdad? Entonces, es posible que la cantidad de dinero que reciba en este plazo sea menor, Ujú. pero no significa que se pierda el dinero, no, porque es su capital y son intereses. Funciona muy diferente que un seguro de vida, ¿ok? Muy bien, ahora empieza lo tan anhelado, que me empiecen a pagar. Ujú. Ahora, cuando llega las opciones de liquidación, ¿cómo quieres que te pague? ¿Sí? Ahora, ¿cómo quieren que le paguemos al beneficiario? ¿Verdad? Entonces ya vimos el papel de cada uno, ya vimos cómo se paga una anualidad, ahora cómo vamos a recibir, qué es lo que más nos interesa. Entonces yo vengo con mi cliente y le digo, mira, tenemos estas opciones. Tenemos una anualidad vitalicia. ¿Que es una anualidad vitalicia? Es un término que ustedes ven mucho en el examen, ¿sí? O una renta vitalicia. ¿Qué es una renta vitalicia? A ver, la jubilación. ¿La Ujú. jubilación la van a recibir por 10 años nada más? No. No, es No, vitalicio hasta que se vitalicia es muere. para toda la vida. Correcto, ahí usaron la palabra. No, es vitalicia. Eso quiere decir que si la persona se jubila, bueno, recuérdense que para la jubilación es desde los 63 a los 67. 67. Si se jubila a los 67, se jubila al 100%. Ujú. Si vive hasta los 120 años, Le están pagando hasta los 120. les pagan hasta los 120. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, esa es una anualidad vitalicia, funciona igual que la jubilación. Quiere decir que por eso es la primerita y por eso se repite mucho en el examen. Véanlo como anualidad vitalicia, es como la jubilación del seguro social. Si muere el asegurado del seguro social, valga la redundancia, el que recibe la jubilación, muere, ¿será que la jubilación se la pueden pasar a su hijo? No, No, al menos que sea discapacitado, ¿no? A menos que sea discapacitado, va a tener un beneficio del gobierno, porque depende totalmente del Ajá. jubilado, del pensionado, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿se la puede dar? No. Lo mismo pasa acá, como esta es una anualidad vitalicia, paga, miren lo que dice aquí, paga al beneficiario. Este beneficiario se refiere al sensualista. Sensualista. Por eso siempre veamos el contexto, por eso no lo cambio, porque en el examen ustedes pueden venir y encontrarlo así. Entonces, paga al sensualista un ingreso garantizado para toda la vida, ¿verdad? El pensionado para toda la vida. Cuando el beneficiario, es decir, el sensualista muere, no ya hay no hay más más. pagos a otra persona. Aquí ya no Ah, se paga. porque Vitalicia no tiene beneficiario. Es como la jubilación del seguro social, Claro. ¿sí? Que si se muere, le van a pagar por todo, mientras esté vivo, le van a pagar. Pero si muere, murió y nadie más recibe ese beneficio, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con esta, ¿verdad? ¿Esta tiene beneficiario? No, No. No. porque es igual al seguro social, ¿verdad? A la jubilación del seguro social. Pero como estamos de la parte privada, dice la parte privada, bueno, no nos podemos quedar igual que el gobierno, tenemos que dar más opciones, porque somos privados. Y siempre recuérdense que en la parte privada van a haber muchas más opciones. Es lo mismo, ¿verdad? Como ustedes van a un McDonald's, hay 10 menús, es la misma hamburguesa, solo que le ponen uno, le quitan otro, ¿verdad? Pero son los mismos elementos. Entonces, es lo mismo, solo que lo trabajan diferente. Miren, ¿cuáles otras opciones tenemos? Pago de reembolso en efectivo. ¿Qué es un reembolso? Que le van a dar. Que le van a dar. Ok, entonces dice, paga un ingreso garantizado
de por vida si el beneficiario muere antes de que todo el dinero se haya ido. Ah, ok. Entonces eso quiere decir que a partir de acá hacia abajo, todas las anualidades son por un periodo de tiempo limitado. ¿Sí? Estas ya no son vitalicias. Estas son vitalicias, pero vitalicias por tiempo. Es decir, un ingreso vitalicio por 20 años, ¿verdad? Que son términos que ustedes miran. ¿Qué quiere decir? Que lo tiene garantizado por 20 años si vive. Si muere, queda algo, se lo van a dar al beneficiario. ¿Cómo? Entonces, paga un ingreso garantizado a la anualidad de por vida. Si el beneficiario muere antes de que el dinero se haya acabado, un pago, ¿cuántos pagos? En un Uno. solo pago se le da al beneficiario. Correcto. De suma global de los fondos restantes se pagan al beneficiario del pensionado. Pensionado es el sensualista. Mensualista. Eso quiere decir que aquí sí hay beneficiario. Pero esta opción no aplica para una anualidad vitalicia. O sea, estas anualidades tienen que tener un periodo de tiempo garantizado. Póngale 20 años, ¿sí? Profe, no Porque, entiendo, a mí me cuesta mucho anualidad. a Dígame ver, una cosa, la vida recta, si la persona llega a 100 años, le siguen pagando. porque es vitalicia. Exacto. O sea, eso yo pago, ok, yo lo A ver, pago para toda la vida. En cambio, hay anualidades para toda la vida y anualidades por año, ¿verdad? Por 10, 20, 15 años, es así. correcto. Pero Ok, cuando la compro por un periodo de tiempo exacto. específico, las Ujú. opciones de pago, aquí sí hay beneficiario. Ok. ¿Por qué? Porque yo pagué un periodo de tiempo específico igual que la discapacidad, ¿sí? Ujú. Aquí yo estoy pagando 20 años y si muero antes y no cobré ese dinero, pues se lo tienen que dar a mi beneficiario. Pero en una vitalicia, ¿cómo van a saber? Ay, pagaste hasta los 120 años y te moriste. No, o sea, si es vitalicio es que mientras viva, pero ¿cuánto va a vivir? Nadie sabe. Entonces, ¿cómo van a calcular cuánto tiempo darle a un beneficiario? Por eso es de que en estas no existe beneficiario. Entonces, a ver si entiendo. La vida recta Ujú. es que es para toda la vida. Y de allí hacia abajo, reembolso en efectivo, reembolso por cuota, es por años. Es por año, ¿sí? O Ok, sea, cuando dice vitalicio 20 años, quiere decir mientras viva por 20 años. O sea, exacto. a partir de aquí, por eso puse estas flechitas, ¿verdad? A partir de aquí Y ahí hacia tiene abajo, que, ahí, a partir de ahí tiene que decirte la cantidad de años que va. correcto. Exactamente. Ajá. Ujú. Porque esa es la cantidad, por eso es que tiene beneficiario. ¿Cómo sabe un beneficiario cuánto va a recibir? Aquí en esta vitalicia, si hubiese beneficiario, ¿cómo calcular un beneficio? No se sabe, Ujú. ¿verdad? Pero aquí sí. ¿Por qué? Porque yo digo, yo pagué 20 años y cobré 12. Entonces el beneficiario tiene que cobrar 8. 8, ¿sí? Entonces aquí dice que le van a dar un solo pago. ¿Se acuerdan el ejemplo que el sensualista cobró 12 años y murió? El beneficiario le van a dar en un solo pago 8 años. los 8 años que no recibieron, ¿verdad? Entonces aquí sí hay beneficiario. Un pago de reembolso en cuotas. Ah, ok. ¿Qué pasa? Aquí el nombre lo dice. Quiere decir Por parte. que aquí, si al sensualista le estaban pagando $3,000, pues cuando muera, va a venir el beneficiario y le siguen pagando los $3,000 por los Mensual. próximos 8 años, ¿verdad? Mensual, exacto. Mensuales, $3,000, ¿verdad? Que fue el ejemplo que pusimos en la hoja Sí, ya, perfecto. Para por que no lo ocho derroche, años, mejor ¿verdad? así, por cuota. Ajá, por 8 años. Entonces, le siguen pagando mensual Ujú. o por un periodo de tiempo específico, ¿verdad? Que básicamente esto es como un poco redundante a lo que vemos acá. Dice, está diseñada para que el beneficiario realice pagos garantizados para la vida del pensionado o por un periodo de tiempo específico, ¿verdad? Supongamos 20 años o 10 años. Bueno, dice que si se compra un periodo de 20 años y muere, a los 10, el beneficiario sigue recibiendo los otros 10, que es lo mismo que vemos acá, ¿verdad? O sea, es periodo específico de tiempo que se paga en cuotas por un periodo de tiempo específico. Por eso es lo mismo. ¿Ok? Hasta acá se Ya, refiere, y eso respondiendo a la pregunta que pone Carolina, ¿sí? Si una doleada puede ser para una persona o para más personas, puede ser para más personas, ¿sí? Pero
Hasta aquí es para una persona. Uno solo. Hasta vida recta, ¿no? Ujú. O sea, todas las que vemos acá es para una persona. Y aquí vemos una con beneficiario y la otra sin beneficiario. O sea que cuando puso usted el ejemplo de Aarón y Linda, eran de allí para abajo. Sí, ¿verdad? El ejemplo que pusimos, Aaron y Linda, pues Linda tenía una anualidad y yo tengo una anualidad, Exacto. pero cada uno era por separado. Ok. Ahora, ¿podemos comprar una anualidad conjunta? Sí. Sí, Ujú. eso cambia y pasa lo mismo que el seguro social. A ver, el seguro social, ¿cómo funciona? Voy a borrar esta tablita, ¿sí? ¿Qué pasa con el seguro social? Está la pareja de esposos, ¿verdad? Pero muchas veces por temas de beneficios que da el gobierno y todo, hay parejas que dicen, ¿sabes qué? Presentemos, aquí está tío Sam, ¿verdad? Aquí está tío Sam. ¿Sabes qué? Presentemos cada uno por nuestra cuenta. Porque va a ver el tío Sam y dice, ay, pobrecita ella con sus 3 hijos y todo, ¿sabes qué? Devolvámosle. Pero ¿qué pasa cuando se jubile? También Le cada pagan uno va a bien, tener su parte, ¿sí? ¿Y qué sucede? que a ella le pagan Si menos. a ella le van a pagar menos y bueno, si él muere, ¿será que lo de él se lo van a dar a ella? No. Ujú. No, Sí, no, porque No. presentaron por ¿no? separado, ¿sí? Es que nosotros queremos los beneficios, pero no queremos las Pagar. Pagar. responsabilidades. Entonces, ¿qué pasa? Está la otra parte, ¿verdad? Que vemos acá. Están los hijos, ¿verdad? Están los hijos. Esto es en el Seguro Social. Y decimos, vamos y juntemos los ingresos de los dos y los pagamos. Entonces llegó en un solo pago, pero como son dos y todo, dice, bueno, trabajando dos y todo, esto ya aumenta el ingreso. Entonces, ahí estamos bien. Solo págame tanto, ¿verdad? Pero no te doy beneficios porque están bien. Ay, pobrecitos, ¿sí? No recibieron nada. Pero ¿qué pasa? Cuando se jubilan, el cheque que va a llegar es para los Ah, pero dos, entonces estoy bien, ese es el que tengo yo, profe, yo no sabía. ¿sí? Y Entonces va a cuando llegar pagan para los los dos. dos, Correcto. Pero los dos pagaron impuestos juntos, en claro, conjunto, ¿sí? Entonces cuando reciben los beneficios, la jubilación va para los dos. Si uno de los dos muere, el Se cheque le da sigue al otro. llegando para la esposa, ¿sí? ay, no sabía. Eso sigue llegando para la esposa. Por eso la importancia de presentar en conjunto, pero si aquí presentaron en separado, la esposa no va a venir y reclamar el chequecito de él. No puede, ¿por qué? Porque lo hicieron Porque están separados. separados. En cambio aquí lo hicieron juntos, entonces él murió y ella va a reclamar el chequecito de él, ¿verdad? Mm, Lo mismo que la anualidad, puede pagar impuestos solito o como pareja, ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a sacar aquí el lapicito. Lo mismo que acabamos de ver, vemos aquí, solo que aquí es una anualidad. Mire, y aquí ya viene esta palabrita. Se recuerda sobreviviente es el que sobrevive a la muerte, ¿verdad? Ujú. Entonces, una opción de pago de sobreviviente conjunto y completo, conjunto y 2/3, conjunto y Y medio. medio. ¿Qué dice aquí? Sobreviviente. Eso quiere decir que este tipo de anualidad es para, vamos a poner aquí el ejemplo, Dos una pareja personas. de esposos, ¿verdad? Dijimos Aaron y Linda, ¿verdad? Varón y Aaron y linda. Linda, Ujú. bueno, los dos compran una anualidad conjunta. Ahora ya no son $3,000 cada uno. Ahora dijimos los dos, compremos una anualidad para los dos, ¿verdad? Que nos dé un ingreso $5,000, ¿sí? Mensuales. Pero dice aquí, paga la anualidad a dos personas hasta el último pensionado que muere. Si uno de ellos muere, el otro, ¿qué dice aquí? Sigue recibiendo los mismos pagos. Igual que el seguro social, ¿verdad? Ujú. Los mismos pagos de ingreso. Pero hay otras dos opciones. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí Aaron muere, Linda, ¿cuánto sigue recibiendo? 5,000. Y son ingresos vitalicios, Hijos. ¿sí? Ujú.
igual que el seguro social, ¿verdad? Si Linda muere, ya no hay Se sobreviviente, aquí no acabó. hay beneficiario, ¿verdad? Pero decimos, ok, pero es que $5,000 para que se supone que si uno de los dos muere, los ingresos van a bajar, ¿verdad? Entonces, y la prima nos queda muy alta. Entonces, bueno, ¿por qué no compramos la de conjunta y dos Dos tercios? tercios. Quiere decir que aquí reciben los dos, ¿verdad? $5,000, ¿verdad? Los dos están recibiendo $5,000. Si uno Pero si muere, uno muere, el que sobrevive va a recibir los tres, dos tercios. los dos tercios, ¿verdad? 3,000 y fracción. No sé cuánto es. Pero aún así vemos que todavía está costosa. Entonces, bueno, vámonos por medio sobreviviente. Quiere decir que si los dos reciben 5,000, ¿verdad? Ese va a recibir 2.500. Correcto. Si los dos reciben 5,000, el que sobrevive, si uno de los dos muere, el que sobrevive sigue recibiendo 2,500. ¿Sí? Entonces dice aquí, el sobreviviente tendrá que pagos reducidos a la mitad. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo mismo que el seguro social. Yo decido pagar mis impuestos separado, en conjunto, pero cuando nos jubilemos también los beneficios van a ser Igual. juntos o Ujú. separados. Lo mismo que acá. Si aquí lo hacemos en conjunto, cuando lo reciba, también lo van a recibir en conjunto. Pero como es lo mismo que el seguro social, solo que por la parte privada, si se mueren los dos, muere el beneficio. Pero siempre nos dan la opción de pagarlo, no vitalicio, sino por un periodo de tiempo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si es por un periodo de tiempo, estamos garantizando un número de años. En el vitalicio no se puede garantizar, porque mientras viva lo tienen, pero no hay beneficiarios. Ahora, si nosotros queremos dejar beneficiarios, entonces, ok, comprémoslo por unos 20 años. Entonces recibimos los dos $5,000 por 20 años, ¿verdad? Pero si uno de los dos muere, el que sobrevive, si nos fuimos por este, el que sobrevive sigue recibiendo 2,500 por el resto de años. Y si muere el segundo, entonces dice aquí, el beneficiario está viviendo, ¿verdad? Si el beneficiario está viviendo, le van a dar Que lo que ahí cobra hasta que se cumplan los 20 años igual. hasta que se cumpla los 20 años, porque es por un periodo fijo, periodo cierto, ¿sí? Entonces, es lo mismo, solo que aquí es como es por tiempo, pues entonces si yo estoy pagando una anualidad por tiempo y muero antes, hay beneficiario, ¿por qué? Porque me quedaron años. Pero en una vitalicia no hay, no se sabe cuánto tiempo, por eso es que no hay beneficiarios, ¿ok? Entonces, hasta aquí vemos una anualidad tradicional, ¿sí? Todo cambia, ¿verdad? Todo cambia. Vean, cuando hablamos de anualidad, hay dos fases, dijimos, ¿verdad? Una faceta es el periodo De de qué? acumulación. Correcto, acumulación, el periodo de acumulación. Entonces, quiere decir que aquí es donde el sensualista, o bueno, en este caso, el dueño, el propietario, paga, ¿verdad? ¿Cómo lo paga? Bueno, existen tres opciones, ya la vimos, ¿verdad? Puede ser una prima, Única, Prima única. única diferida y diferida y única Flexible. y Flexible. flexible diferida. y la flexible, ¿verdad? Ujú. Pero sin importar cuando lleguemos a esta línea, ¿verdad? Esta liñita que vemos acá, la cantidad que aquí se haya acumulado, más los intereses, se va a diferir y nos van a pagar una cantidad garantizada. Entonces, este segundo se llama periodo De anualización. Normalización. correcto, ¿verdad? Perdón, aquí es periodo de anualización o periodo de liquidación. Entonces, Ujú. aquí es donde va a cobrar. Entonces, ahora bien, aquí se pueden recibir beneficios fijos o
variables. ¿Cómo variables? Bueno, no es tanto acá, sino se refiere tanto a estos beneficios tienen que ver con los intereses. Porque una cosa es lo que yo pago, pero otra cosa es cuánto me va a generar de interés. Entonces, sin importar lo que yo pague, sin importar lo que yo pague, me puede dar, si me dice aquí un 7% es fijo, pero también yo puedo decir, bueno, yo voy a pagar una prima mensual fija, pero quiero intereses variables. Entonces, los intereses variables no se sabe. Así como me pueden dar un 5%, me pueden dar un 12% o más. ¿Por qué? Porque son variables. Entonces yo decido, o sea, yo tengo mi periodo de acumulación y yo voy a pagar lo que me toca pagar, pero los intereses, o me voy por fijo o me voy variable. Miren, configuración de la inversión. Dice aquí los dos tipos de clasificación de anualidades son variables o Fijas. fijas. Entonces, para verlo de otro modo, la anualidad fija proporciona una tasa de rentabilidad Garantizado. porque es fija. Y dijimos que fijo es igual a garantizado. Sí. Entonces, ya lo vimos. El beneficio que voy a recibir es decir que si yo sé que voy a recibir 7% y pago tanto al año, pues ya sé cuánto voy a recibir de interés. Sencillo. Ahora, si yo decido irme por la variable, miren lo que dice aquí, no se, no proporciona una tasa de rendimiento garantizado. ¿Debido a qué? El riesgo. Al riesgo. Empieza, la variable no se puede garantizar. Hay un riesgo. Y aquí es donde vemos el tema de la inversión. Hay quienes que prefieren, dice, lo comido, ¿cómo es? Lo comido, lo seguro, lo comido, lo seguro, algo así, ¿no? Que prefieren lo fijo, ¿verdad? Lo Lo que esté seguro. garantizado, lo seguro. Pero hay quienes que les gusta la adrenalina y bueno, vamos por el riesgo, entonces nos vamos por la variable. Entonces, miren, aquí dice, la variable no proporciona tasa de rendimiento garantizado, ¿debido a qué? Al riesgo, porque hay riesgo. Entonces, ahí viene pregunta de examen. ¿A cada cuánto tiempo se reciben el reporte de ingresos de los Al Una año. vez dividendos al de la año. anualidad? Al Una año, vez al ¿verdad? año. Una declaración debe ser proporcional al propietario de la anualidad, un mínimo de una vez Un al año. año. Y las anualidades variables se pueden clasificar ya sea como inmediatas O o diferidas. diferidas. ¿Se recuerdan que vimos? Lo mismo que vimos acá. Yo puedo pagarla inmediata en una prima o diferida, que son las siguientes. El pago puede ser el mismo, solo que los intereses, aquí no sé por qué me salió así, pero bueno, solo que los intereses que me va a generar en variable no se sabe, ¿sí? Por eso dice, vamos a ver acá, las aseguradoras que se ocupan de las anualidades variables tienen doble regulación. Estas están reguladas por la SEC y la Mm. Oficina de Regulación de Seguros. La Oficina de Regulación de Seguros es el que les va a exigir su licencia 214 o la 215. 215 para estas anualidades, ¿verdad? Pero si nosotros queremos ir, o sea, esto lo exige si vamos a trabajar fijas, pero si queremos ir por la variable, entonces necesitamos cualquiera de estas dos licencias La más de la SEC. la que emite la SEC. La SEC es la que regula la bolsa de valores. Entonces, esa es la licencia serie 6 o la serie 7, que eso dependiendo del tipo de inversión que nosotros vayamos a trabajar, ¿verdad? O el índice que vayamos a trabajar. Entonces, nos exigen este tipo de licencia junto con estas. Por eso tiene doble regulación, la de la SEC y la Oficina de Regulación de Seguros. Entonces, como son anualidades variables, existe riesgo. ¿Verdad? Entonces, para reducir el riesgo, no va a venir la aseguradora y va a decir, bueno, pagaste 50,000 de entrada, ¿verdad? Perdón, ¿qué pasó?
Muy bien. Pagaste $50,000 de entrada, ¿verdad? Suponiendo que esta era la prima inmediata, ¿verdad? Entonces, pagaste 50,000 de entrada. Los intereses, ¿los quieres fijos o variables? Bueno, no, yo quiero variable. Ok, entonces, no es que la aseguradora va a venir y diga, ok, vamos a meter estos 50,000 completos a la bolsa de valores. No, se clasifican las inversiones en base a Las unidades. unidades. Y ahí viene otra pregunta de examen. Las anualidades de unidades se conocen como, ¿o qué tipo de anualidad son? Variable. Variables. Unidades es igual Ah, a variable. anualidad variable. ¿Qué significa eso? Si quieren, para comprenderlo más fácil, podemos cambiar el término unidades por acciones, ¿verdad? O índices. Lo que realmente usan las aseguradoras son índices bursátiles, ¿verdad? Como el SP 500. Pero voy a poner acá el ejemplo de acciones. Entonces, la aseguradora no va a decir y no me va a decir, mira, vamos a meter $50,000 en acciones. No, me va a decir, ok, las unidades están valoradas en $1,000, ¿sí? ¿Cuántas unidades quieres que invirtamos en este índice? Ok, compremos 20 unidades. Ok, vamos a comprar 20 unidades. Le estoy diciendo que compremos ¿cuánto? 20. 20 acciones. 20 acciones. Dicho de otro modo, vamos a invertir $20,000. Al año, las acciones están valoradas en $1,750. Quiere decir que cada acción tuvo un rendimiento de 750. 750. Y si son 20, son $15,000, si no me Una equivoco, plática. ¿verdad? Algo así. Entonces, eso es la ganancia que tuve, el interés que tuve. Entonces dice aquí, el valor de la unidad de acumulación varía dependiendo del valor de la inversión, que es una parte de la anualidad variable. Entonces, acá se especifica, el monto de la anualidad variable debe ser pagado al beneficiario. Las acumulaciones se convierten en unidades de anualidades y estos pagos pueden variar de mes a mes. ¿Por qué? Por la fluctuación del mercado, ¿verdad? Como son variables, están sujetas a la fluctuación del mercado. Entonces, dependiendo de los resultados de la inversión. Entonces, a ver, ¿será que al año me van a decir, mira, Aarón, adivina, compramos 20 acciones y ahora tenemos 50 acciones? ¿Será posible? No, No. solo compramos 20. O sea, el número de unidades no cambia, siguen siendo las mismas 20, pero El el valor es... valor es el que va a variar. Así como funciona la bolsa, ¿no? El valor de la unidad de la unidad de anualidades se basa en la rentabilidad de los fondos de la propia cartera apoyada en la anualidad, ¿sí? Que son de la empresa. Esa es la diferencia entre una anualidad fija y una variable, que son los intereses. Pueden ser fijos o pueden ser variables. Y si son variables, dependemos de los resultados del mercado de valores, específicamente los índices, ¿verdad? Recuérdense que en Estados Unidos son tres índices, que está el Dow Jones, el Nasdaq y el SP 500, que es el más importante. Muy bien, aquí se hablan de las anualidades indexadas. ¿Se recuerdan de la que vimos en seguros de vida? Vimos la Yul. famosa, la universal indexada, que es la IUL, ¿sí? ¿Mm? Cuando hablamos de las pólizas indexadas, se refiere a los índices bursátiles, que es el SP 500, ¿verdad? Los tres que les mencioné. ¿Qué es un índice? Bueno, todo el SP 500 básicamente está conformado por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, en vez de yo venir y comprar acción por empresa, compro un índice en el SP 500 y es como que comprara un pedacito de cada una de las 500 empresas. Por eso es más sólido, no es garantizado, pero es más sólido para las aseguradoras invertir en el SP 500. Los rendimientos son muy atractivos. Entonces, dice aquí, es un tipo de anualidad que Fija. fija, que ofrece la posibilidad de un retorno Sí. más alto que la tasa estándar. Entonces, ¿qué pasa? Miren, las anualidades indexadas, igual que la IUL, siempre ponen un piso
que este es un stop loss, ¿sí? Es un stop loss. Que es un stop loss que la inversión se protege. Eso quiere decir que este es el punto de partida. Vamos a suponer que aquí la aseguradora me garantiza un 6%, pero como es indexada, entonces yo sé que menos del 6 no voy a recibir. Pero si el mercado sube, Baja, ¿no? ¿sí? Gano. Si el mercado sube, pueda que yo reciba más del 6%. Pero si el mercado se desploma, yo sé que mi inversión está garantizada y no voy a recibir menos del 6%. Esa es una anualidad indexada, ¿sí? Que es superior a la estándar, ¿verdad? Que ofrece la posibilidad de un beneficio fijo, pero tengo la posibilidad de retornos más altos, dependiendo. Ellos a veces están ligados con el SP 500, ¿verdad? O el índice compuesto de la bolsa. Entonces, partiendo de esto, ¿cómo se le paga a tío Sam? Aquí está la operación, ¿verdad? Relación de exclusión es igual a la inversión. ¿Se recuerdan de los 20 contratos o las 20 unidades que compramos? Dijimos que invertimos $20,000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque compramos 20. Unidades. Ok, compramos 20 unidades, cada una a $1,000 cuando las compramos, ¿verdad? Entonces, pasó el año y la unidad se disparó a 1,750. Ujú. Entonces, si las compramos aquí a $1,000, porque compramos 20 unidades, cada una a $1,000 y se disparó a 750, ¿qué parte le tenemos que reportar a tío Sam? La diferencia, los 750 de cada unidad. Correcto. Sobre estos 750 es que vamos a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque los $1,000 eran mi capital. Yo no voy a pagar impuestos sobre mi capital, pero sí sobre los intereses. Y esto fue el rendimiento que tuvimos. Entonces, sobre esa cantidad tenemos que pagar impuestos. Y si una vez de subir baja a 900, ¿qué pasa con mi dinero? Sí, María, o sea, a eso nos referimos, ¿sí? Que las anualidades indexadas siempre tienen un stop loss, es decir, que ofrecen un mínimo garantizado, pero que el beneficio puede ser más si el mercado mejora. Pero si se desploma, yo tengo garantizado un 6%. No sé Para si a que eso no pierdas tu capital. para que no se pierda el capital. O sea, tengo un mínimo siempre garantizado, pero puedo crecer en base a los rendimientos del mercado. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? No. Entonces, ahora vienen otras preguntitas de examen. Retiro parcial. ¿Qué pasa con los retiros? Dijimos que las anualidades proporcionan beneficios después de cuánto tiempo? Al año. Al año. Y la inmediata, la anualidad de 30 prima días. única inmediata, 30 Al días. mes. al mes, ¿verdad? Los primeros 30 días. Entonces, pero eso no quiere decir que como son inmediatos ya puedo retirar. No. Recuérdense que eso es para que genere un interés compuesto que se vaya alimentando y yo pueda retirar o pueda recibir un beneficio a mi retiro. Pero entonces, dice aquí, todo lo que se retire antes de los 59 años y medio se considera 100% interés. No es que, ay, pero es mi capital, son mis primas. No, todo lo que se retira antes de ese tiempo es interés. Y por lo tanto están grabados como ingresos ordinarios. Si está grabado como ingreso ordinario, ¿qué hay que hacer? Pagar. Pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si yo retiro antes de los 59 años y medio, tengo que pagar una penalización del 10% más impuestos. ¿Sí? Siempre, tío Sam, siempre. Recuérdense que cada vez que hay intereses, cada vez que hay ganancias, Hay que pagar. ahí está tío Sam. Hay que darle su partecita, ¿sí? Entonces, después de esta edad, los retiros ya no incurren en la multa del 10%. O sea, después, si yo paso los 50 años y medio, pues ya no tengo que pagar ese 10%. Pero sigo sujeto a los impuestos, ¿verdad? Y estos son impuestos diferidos. ¿Se recuerdan del término diferido? Por Es que cada vez que me paguen, vamos a suponer que yo quiero un cheque de $3,000, entonces dice, ok, te vamos a pagar $3,000. Cuando me jubilo, me hacen mi primer pago y me doy cuenta que mi primer pago viene por 2,700, póngale. Mm, Ay, ¿por qué no? Yo lo pedí por 3,000, tío Sam. O sea, es ¿Sí? por cuota, ¿no? Te quitan el impuesto por cuota.
Correcto. De aquí van a quitar el impuesto, ¿sí? Eso se llaman impuestos diferidos, que no lo quitan de entrada al momento, sino que cuando me empiecen a pagar, de ahí me van a empezar a descontar esos impuestos, No, a la entrada o al final, pero siempre lo quita. pero siempre se paga, ¿sí? Eso es en todas las pólizas, ¿no, profesor? Sí, todo lo que sea ganancia, recuerden que cualquier póliza que me genere intereses siempre tiene que pagar impuestos, Ok, siempre, gracias. ¿sí? Dice, esa penalización del 10% la cobra a la aseguradora o tío Sam. No, el 10% es una multa que cobra la aseguradora. Tío Sam cobra siempre su parte. Tío Sam no lo quitamos. Pero la aseguradora es la que nos va a cobrar ese 10% si hacemos el retiro anticipado. Entonces, ¿una anualidad la puedo intercambiar? Sí. Yo puedo cambiar una anualidad por otra anualidad sin ningún Sí. problema. ¿Puedo cambiar un seguro de vida por una anualidad? Mm, Sí. sí se puede. Lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es cambiar una anualidad a un seguro de vida. ¿Sí? Eso. ¿Por qué? Porque los seguros de vida son para proporcionar beneficios de muerte Ujú. y las anualidades son para proporcionar beneficios. En vida. Entonces, yo renuncio a mis beneficios de muerte, que es lo más seguro que tengo en la vida, para acceder a mis beneficios En vida. en vida, ¿verdad? Pero, Profesor Aarón, ujú, por favor, para sí, usted, ¿cuál es la mejor póliza de seguro? Para usted. La de vida, la universal. para mí, mire, esa es una pregunta muy subjetiva, ¿saben? Y no es la primera vez que me la hacen. Es algo muy similar cuando me dicen qué seguro o qué empresa tiene mejores, o qué es mejor, cautivo o independiente, qué es mejor. Miren, es que va a depender mucho de los intereses de cada uno. Todas proporcionan beneficios, ¿sí? Pero va a depender mucho de lo que nosotros querramos, cuáles son nuestros objetivos. Si ustedes me preguntan, a mí me encantan las inversiones, o sea, el tema de inversión, de números, interés compuesto, y por ende me gusta mucho el riesgo, ¿sí? Pero yo sé que hay personas que, ¿verdad? O sea, por lo menos yo les pongo el ejemplo con mi esposa, ¿verdad? Yo creo que Dios de alguna forma permite mantener un equilibrio, ¿verdad? Porque ella es lo contrario, es como que tenemos esa lucha de, no, mejor lo fijo, ¿verdad? Algo que sea seguro. Pero entonces es donde mantenemos un equilibrio. Entonces va a depender mucho Bueno, de varios profe, que si factores. a usted le gusta el riesgo, porque a usted le gustan los paracaídas y lanzarse de no sé dónde, todo eso. Ah, Sí, o sea, por eso les digo, entonces sí me gusta mucho el riesgo que invertir ¿verdad? De repente ustedes pueden ver y el interés compuesto, ¿verdad? Que invertir en algunas acciones, cosas así, pero eso son inversiones que van a largo plazo, o sea, todo esto es a largo plazo. Warren Buffett habla mucho de eso, o sea, cuando hablamos de inversiones, que todo esto al final son inversiones porque son instrumentos financieros, tenemos que dejar que eso trabaje, darle su tiempo, como todo en la vida, ¿verdad? O sea, si yo me pongo a sembrar, pues tengo que darle su tiempo para que en algún momento me dé frutos. Yo leía, justo hoy estaba leyendo un libro y ponen el ejemplo, ¿verdad? De qué pasa con una fruta, perdón, con un árbol, que normalmente para que ese árbol, cuando lo van a utilizar para que provea cosecha, para producción, normalmente no le botan los primeros frutos, ¿verdad? Es decir, que cuando empiezan sus frutos, uno dice, ay, qué rico, la primicia, ¿no? ¿Verdad? O sea, esos primeros frutos no los botan, ¿por qué? Porque si le empiezan a cortar desde temprana edad al árbol, el árbol no va a crecer lo suficiente. Entonces es necesario que el árbol se desarrolle y que solo bote esos frutos, aunque se arruinen, pero que en su momento los va a botar, pero es solos. necesario dejarlo para que siga creciendo. Entonces, si yo le doy su tiempo, va a llegar un punto donde va a dar y va a dar y va a dar y va a dar y va a dar mucho más, o sea, va a crecer mucho más. Entonces, Warren Buffett habla de eso, es decir, dejar las inversiones a largo plazo, o sea, para que realmente veamos un resultado, tenemos que ser pacientes, y ahí entra la paciencia, ¿verdad? Que a veces nosotros queremos inmediato, es decir, yo tengo amigos que tienen aplicaciones y tienen algunas inversiones y están todos los días, uy, no, mejor lo voy a sacar. No, uy, no, le voy a meter. O sea, no, dejen que el mercado, o sea, esos son los movimientos, la fluctuación que el mercado tiene
¿verdad? Pero históricamente ha tenido, a pesar de la caída, así como en el 2008, el 2020, ¿verdad? Del COVID, o sea, a pesar de eso, son caídas normales, pero igual el mercado sigue subiendo. ¿Por qué? Porque la inflación sigue subiendo, los costos de las casas siguen, o sea, es decir, todo va subiendo. Entonces, por eso concluyo en lo mismo. Va a depender mucho. Ustedes me preguntan cuál es la mejor. La IUL es muy buena, ¿sí? La IUL es una póliza, por eso me preguntan mucho por la IUL, pero sinceramente la IUL es muy buena porque la IUL indexada, la póliza de vida IUL o la indexada, ¿verdad? Universal. ¿Por qué es buena? Porque les da una tasa fija mínima, pero si hay un buen rendimiento, el interés puede aumentar, pero no puede pasar Y de puede esta, bajar. ¿sí? Entonces, si aquí me dan un 6%, ¿verdad? Va a subir, pero cuando baje, si el mercado se desploma, El El mío se stop queda en loss te cero. lo protege. me protegen la inversión. Entonces, eso ayuda a mantener. Y si nosotros tenemos un mayor capital, póngale, voy a poner el ejemplo, a los seguros de vida, las empresas mutua trabajan beneficios muy interesantes, y ahí ellos juegan mucho con los préstamos, ¿verdad? Que yo he puesto ese ejemplo cuando vemos el valor nominal, valor en efectivo, metemos el capital y luego lo sacamos. O sea, hay personas que dice que tengo $50,000, ¿qué hago con eso? Bueno, lo metemos en un seguro de vida y luego lo sacamos como préstamo. Y si lo sacamos como préstamo, pues ya no paga impuestos, ¿sí? Sí, Entonces, profe, ahora, a mí me explicaron eso, lo saca como préstamo, lo pone, no sé, en una casa y todavía sigo generando interés, aunque no tenga dinero, pero sobre los 50.000 pesos. correcto, sigue generando intereses. ¿Por qué? Porque me van a cobrar por el préstamo, sí me está cobrando intereses por el préstamo, pero los intereses que me cobran por un préstamo son intereses fijos, mientras que los intereses que me sigue generando ese capital es un interés compuesto. Compuesto. ¿Verdad? Ujú. Entonces, si ustedes hacen números, ¿verdad? Yo les puse el ejemplo del de Facebook, me gustó mucho esa historia de Facebook, de Zuckerberg, de esa casa, ¿verdad? Que tiene una mansión que creo, no sé, como $30 millones. Él dijo, ok, la casa, pongámosla 30 años. Y la casa la sacó a crédito 30 años. Y cualquiera, pues si él tiene dinero, está pagando intereses por la casa, sí. Pero agarró los $30 millones y los metió en una inversión a largo plazo a 30 años, que tiene un interés compuesto. Entonces, cuando él hace números de esa tasa de interés compuesto fijo, que tienen aparentemente la misma tasa, la casa al final de los 30 años va a pagar como casi $50 millones, ¿sí? Es decir, pagó más, ¿verdad? Del valor. Pero los mismos $30 millones en interés Generan compuesto por los 30 intereses. años, al final del periodo va a tener cerca de $400 millones, Buenísimo. ¿sí? O sea, es decir, cómo jugamos con los números. Por eso dice Carlos Slim, le creo más a los números que a la palabra. Por eso les digo, o sea, cuando hablamos en base a números, ¿para qué inventarnos si podemos hacer cálculos? Entonces ustedes hagan sus cálculos, ¿verdad? Y ya pueden ver qué les conviene. Nunca es tarde Ujú. para No, somos hacerlo. candidatos a tener un seguro, eso no lo dude. Pues tenemos que ser producto del producto, ¿sí? Entonces, hay muchos seguros, ¿verdad? Si ustedes van a vida o algo, pero cuando ustedes tengan su licencia, ¿qué les recomiendo? Hay muchas empresas que les permiten a ustedes mismos comprarse o venderse ustedes mismos. Ustedes se pueden vender y les están dando la comisión de su propia venta. Ustedes se quedan Sí. con sus Ah, wow. ¿sí? Entonces, hay empresas que les permiten hacer eso sin ningún problema. O sea, son algunos tips que ustedes pueden ir viendo en el camino, ¿verdad? Pero les digo, sí, estos son inversiones que en el momento no lo vemos, pero les digo, va a llegar el momento donde eso vaya a ser una mucha bendición, tal vez en el momento, ahorita sea un sacrificio, pero en su momento vamos a decir, qué bueno que lo hice, ¿sí? Créanme. Ay, Entonces, súper. o sea, digo esto, al final no respondí la pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Va a depender de cada uno, ¿sí? Díganos cuál tiene. Eso depende, el profe tiene una indexada, una Yo indexada trabajo con ellos. universal. Yo por lo Por menos, lo que a menos mí en no me seguro, sí. gusta el riesgo, yo no me atrevería, yo me iría por una que sea, Fija. Sí, sí, claro, mire, porque a mí el riesgo no me gusta. ¿qué es bueno? O sea, ustedes pueden comprar una IUL, pero ¿qué les recomiendo? Si ustedes quieren proteger, pues ahí viene el interés, ay, 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 se me fue Inmediata para toda la no, no, vida, no, ¿cómo? no me refiero al, ah,
Ay, 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 ¿en ¿A qué qué momento debe seguro ser? nos conviene? Interés asegurable, perdón, que se me había ido. Es que estamos hablando de intereses, interés compuesto, digo yo, no. Es interés asegurable. Hablando del interés asegurable, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren proteger a la familia, es decir, que si yo sé que va a depender de muchos factores, porque hay familias que ya, pues ya sus hijos crecieron, están desarrollados y todo, pues, o sea, ya cumplí con mi parte, ¿verdad? Pero si ustedes en el momento quieren hacerlo, o sea, pueden empezar con ayuda, pagar lo que puedan, pero ¿qué les recomiendo? Miren, en vez de comprar pólizas, porque pueden comprar a término, ¿verdad? Sin ningún problema y pueden comprar a término y son baratas, pero también ustedes pueden comprar ADD y los ADD no les sube mucho el costo. El ADD va a duplicar o va a triplicar su valor nominal y el ADD lo pueden comprar por término de, póngale 20 años, ¿sí? Entonces son gap que ustedes pueden agregar a su póliza y que les va a pagar mucho más mientras que sus hijos están pequeños y están desarrollándose y si algo me pasa, pues bueno, ellos están protegidos. ¿Me explico? Pero Sí, mientras tanto, mi cuenta de interés compuesto sigue sigue creciendo. subiendo. Entonces ustedes pueden jugar con esos elementos, ¿sí? Cuando yo conozco todos los elementos, digo, o sea, ¿qué me conviene más? ¿Verdad? Porque afuera normalmente hay muchos agentes, ahí entra mucho la ética, ¿no? Hay agentes que tienen la disposición, le explican, le ayudan, pero hay agentes que lo que quieren es su comisión. Es Y te triste, pero es venden una realidad. créditos. Entonces, simplemente lo que busco es vender lo que más me va a generar una ganancia, aunque no sea la mejor opción. ¿Sí? Entonces, es ahí donde entra, ¿verdad? Ese es el valor que la gente le da a la persona y eso es lo que alimenta, como dice Gran Cardón, la base de Exacto. poder, ¿verdad? Que alimenta mi base de clientes y eso me va a traer más clientes. ¿Por qué? Porque yo soy sincero, ¿verdad? O sea, mi interés es ayudar y cuando nos enamoramos y buscamos ayudar, los ingresos empiezan a llegar solos, ¿ok? Exactamente. Mm. Entonces, bueno, miren, ¿qué pasa con personas mayores de 65 años? Vamos a suponer, viene una persona de unos 85 años y me dice, Aarón, yo tengo un seguro de vida, pero quiero convertirlo a una anualidad. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer sin ningún problema. Pero, ahí viene el pero, tengo que asesorarlo para que él sepa lo que está haciendo, porque a mayor edad el riesgo de muerte es, Más alto. y a esa edad me está diciendo, voy a renunciar a mis beneficios de muerte para obtener beneficios en vida. Entonces necesito saber qué es lo que, y saber que él sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Que él comprenda, y no después que haya un lamento, ¿verdad? Un reclamo a la familia, esto, lo otro. O sea, entonces, por eso dice aquí, para hacer esta recomendación, debe basarse en hechos revelados por el anciano, ¿verdad? Se debe incluir una evaluación de sus inversiones, quizás tiene otras inversiones o otros productos de seguro, junto con sus situaciones financieras. Entonces, ya en base a eso digo, ok, podemos hacer porque tal vez él sabe por qué lo está haciendo y tal vez quiera aumentar sus dividendos, ¿verdad? Pero por eso está renunciando a su seguro de vida, ¿ok? Profe, Entonces, y ahí en ese caso no debo tener un ejemplo, un testigo o algo. Porque y si el señor ya perdió la memoria y está haciendo esas ok. cosas. Gracias, Yasmina, por la pregunta. Hay una pregunta que rara vez ustedes podrían encontrar, pero cuando hay una persona que ya tiene problemas, ¿verdad? Así como dice, falta de memoria, entonces se requiere a un secundario, ¿sí? Una notificación, ¿verdad? Debe de haber, está ¿El el, tutor? el principal, ¿verdad? Que siempre se le da al principal, siempre se requiere la firma del principal, porque recuérdense que para que sea válido debe estar en sano juicio. Pero las notificaciones se le dan siempre al principal cuando una persona es mayor y se le notifica algo, se le notifica siempre al principal, pero siempre hay un secundario, ¿sí? El secundario es el que tiene un derecho legal, porque la persona pues ya no está en su sano juicio y ya prácticamente no puede firmar o valerse por sí mismo. Entonces, El yo no puedo, apoderado. el apoderado, ¿sí? Ese se conoce como un secundario, ¿verdad? Se llama, hay otra palabrita, perdonen que se me olvidó ahorita, em, pero es como el receptor secundario, pero no es receptor. Perdonen, de verdad que hay palabras que les digo, no las menciono Ujú. todo el tiempo, pero justo la pregunta que me hizo Yasmina, ¿verdad? Es posible que ustedes lleguen a encontrar esa pregunta, ¿verdad? Que siempre cuando una persona es de edad avanzada o en este
este caso, ¿verdad? Ya ha perdido sus facultades, debe existir una persona secundaria a la que se le debe notificar. Vamos a suponer que está en su periodo de gracia. Entonces, en el periodo de gracia se le debe notificar al asegurado que se le va a cancelar la póliza, pero también cuando ya supera los 65 años, siempre se le notifica al secundario, ¿verdad? Solo esa palabrita secundario es la que no me recuerdo. Me disculpo con ustedes, pero no me recuerdo en este momento, ¿sí? Soy No, ser no humano y hay se me olvida. problema, profe. Así que se los voy a quedar debiendo, pero sí es una pregunta que podrían encontrar en el examen. ¿Listo? Ok, voy a dejar acá, no voy a ver destinatario. Gracias, Ariane. Gracias, gracias. Correcto. Destinatario secundario. Ese es el nombre, ¿sí? Gracias. Me salvó la vida. ¿Sí? Eso se conoce como destinatario secundario. Sí, el destinatario secundario siempre es el que se notifica porque como ya es mayor, pueda que no esté atento de la correspondencia, pueda que ya pierda sus facultades, entonces es ahí donde entra el papel del destinatario secundario. Ojo, que los que presentan con PSI específicamente viene mucho ese tipo de preguntitas. ¿Ok? Entonces, voy a llegar hasta acá. Gracias, Katy. Voy a llegar entonces hasta acá. No vamos a ver la parte de seguro social porque la parte de seguro social es un poquito extensa y obviamente no lo vamos a ver a la carrera, sino lo vamos a ver el día lunes. Alan, tengo la manita levantada. Profe, igual puede ser después de la, o sea, ahorita ya que termine la clase. Ah, ok, ok. Claro, con mucho gusto. Si quieren, voy a terminar. Ya los que deseen desconectarse, pues ya hemos terminado la clase. Voy a quedarme solo para responder. Ustedes saben que al final siempre me quedo para... Déjenme terminar la grabación.